¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las 10 diferencias menos conocidas que existen entre España y los Estados Unidos. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción, con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Rachel Agné, un canal que ya cuenta con más de 157,000 suscriptores y 106 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y Rachel es esta joven proveniente de los Estados Unidos, la cual decidió cambiar el sueño americano por la siesta española. Y creo que ya tiene más de 5 años viviendo en España y, si no me equivoco, yo creo que he tenido la oportunidad de reaccionar a algunos de sus videos. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que en cada uno de sus videos va contando su experiencia y su punto de vista de vivir en España. Y más que en algún otro video, cuenta las principales diferencias de las cuales ella se ha podido percatar de su país de origen, que es Estados Unidos, y en el cual está viviendo actualmente, que es España. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola y'all y bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, yo soy Rachel y soy de Estados Unidos, pero llevo 4 años viviendo en España. Y tú también, si no me conoces a mí, yo soy David y soy cubano y estoy viviendo en Cuba hace 24 años. Uf, 4 años. 24 años. Ya. Y en mi canal hablo de mis experiencias aquí en España como estadounidense y también hablo de cosas de Estados Unidos que igual os pueden parecer interesantes. Y hoy os traigo uno de esos vídeos que hablo de Estados Unidos pero también de España y sus diferencias. Y estas no son las típicas diferencias de la siesta, los horarios que cierran por la tarde, las tiendas. Menos mal que no van a hablar de estas diferencias porque ya me las sé de memoria. No, porque eso ya lo hemos escuchado 50.000 veces, así que si... Así me digo, en cada video reacción que hago de los extranjeros que visitan España, estas son las diferencias, las principales diferencias que siempre mencionan en cuanto a su país y España. Que si las siestas, que si se acuestan a dormir al mediodía, que si cierran, que si esto, que si lo otro. Y estamos cansados. Rachel nos va a poner las 10 diferencias que son menos conocidas entre estos dos países. Si te gusta el vídeo, por favor suscríbete a mi canal porque eso me ayuda un montón para poder seguir haciendo vídeos, y también dale un buen like. Vale, la primera cosa, esto lo descubrí justo en mi primer viaje a España. Bueno, no fue un viaje, fue como un Erasmus, no sé la palabra de study abroad en español, pero es cuando me fui a Granada durante un mes en el verano de 2017. El mejor verano de reggaetón, diría yo. Pues es la diferencia. Oigan, se fue para Granada y en verano ella debía haber sufrido aquí calor, cualquier cantidad. Lo mismo que sufrí yo cuando visité España, que todo el mundo, con las personas que me pude comunicar, me dijeron: no vengas en verano, y yo, haciéndome el fuerte, el bravucón, me fui para allá y tuve que sufrir las consecuencias. Fanta de España y Fanta de Estados Unidos. Chicos, esto es impresionante. Es otra bebida totalmente. Mi profesor de este viaje, que era de Estados Unidos, pero vino con nosotros, el primer día nos dijo: tenéis que probar el Fanta de naranja de aquí. Está buenísimo. Y yo, no me gusta nada Fanta. No me gusta. Nunca me ha gustado. Es un sabor súper químico, súper artificial. Yo dije, pues, vale, pero seguro que no me lo va a gustar. Y me gustó. ¿Por qué? Porque el Fanta de naranja de Estados Unidos es una bebida radioactiva. Y no es solo el color. ¿Qué? ¿Que es una bebida radioactiva? ¿En serio? A ver, yo me imagino que estos refrescos tienen químicos, pero no que fuera radioactivo.
Es también el sabor. El sabor es como he dicho, artificial, químico, no sabe a naranja. El Fanta de naranja de aquí en España es un color suavecito, es como muy clarito. ¿Por qué? Pues porque es naranja de verdad y no es naranja del Chernobyl. Eso también significa que sabe a fruta, sabe a naranja y es impresionante. ¿Tú sabes lo que pasa realmente? Que tiene que pasar por un proceso de sanidad y entonces a lo mejor el refresco del Fanta de Estados Unidos está hecho con mucho químico y como en España y quizás en la Unión Europea tiene que pasar por este proceso de sanidad, no sé cómo decirlo, de salud para saber si se puede consumir o no. Cuando le hacen este proceso y ven que tiene mucho químico, pues no lo comercializan. Entonces tienen que hacerlo de una manera más natural para que se pueda vender. Aunque no soy de refrescos, tengo que admitir que el Fanta de aquí está bastante rico y tiene un sabor bastante natural. La segunda diferencia. Bueno, le voy a comentar respecto a estos refrescos Fanta. Creo que aquí en mi ciudad nunca lo han comercializado. Yo sí recuerdo haberlo visto en algún lado, pero no haberlo comprado. Y si mi memoria no me falla, creo que el que se comercializa aquí es el que está hecho de químicos, no el que se produce en España. Y ahora mismo ya sé cuál es la diferencia entre los dos. Que esto me pareció tan raro es la forma de tomar la temperatura. Esto lo descubrí cuando vivía con españolas y estábamos todo el rato preocupadas por el COVID en 2020. Entonces teníamos un termómetro. Y un día pide mi termómetro, mi compi de piso, y se lo doy y ella hace... Y yo, ¿qué estás haciendo? Tomando la temperatura, ¿no? Y yo, ¿no lo pones en la boca? ¿Debajo de la lengua? Y me dijo, ¡qué asco! Y yo, ¿cómo que qué asco? ¿Qué asco tú poniéndolo ahí? Pero ellas estaban flipando conmigo. No. Fíjense, yo pensé que iban a hablar de la temperatura en cuanto al ambiente, en cómo se medía, porque en los Estados Unidos tengo entendido que se mide en grados Fahrenheit, que es, ejemplo, 30 grados puede ser, ejemplo, voy a hablar a lo loco sin ser cierto lo que voy a decir, puede ser 80 grados Fahrenheit. Y en España tengo entendido que se da en grados Celsius. Pero miren, ella estaba hablando de medir la temperatura cuando uno tiene fiebre. Y yo no sabía que en los Estados Unidos la temperatura en el termómetro se medía poniendo el termómetro en la boca. Y mucho menos que tenía que ir debajo de la lengua. Yo en mi vida había escuchado de esto. He oído otro método que es introduciéndotelo en el ano, pero bueno, yo me imagino que ese es el que menos se hace. Pero como yo siempre lo he hecho, ejemplo, cuando he tenido fiebre, es poniéndome el termómetro debajo del brazo. 5 o 6 minutos o 7, no sé, que ya el termómetro es como que se le dilata el mercurio que tiene adentro y te mide la temperatura. Pero en mi vida había oído hablar de ponerte el termómetro en la boca. O sea, sí había escuchado de esto, pero no que se practicaba, y menos en los Estados Unidos. Ahí en la boca, ¿qué haces, tía? Una cosa tan sencilla, pero que si lo ves de una manera diferente de lo que hacía tu madre, es como, ¿qué haces? Bueno, otra cosa que no es tan conocida, pero debe ser mucho más conocida, es una aplicación, se llama Elsa Speak. Tenéis mucha suerte de Llegó el momento de la promo. Tener esta aplicación, de verdad, ojalá lo tuviera cuando estaba aprendiendo, bueno, sigo aprendiendo español. Es que me parece tan guay la tecnología esta. Tú le hablas, te escucha y te corrige. No es solo, lo has dicho mal, no, te explica literalmente todo, la palabra que has dicho mal, la letra de esa palabra que has dicho mal, por qué lo has dicho mal y con mucho detalle, y nunca he visto nada así. Tiene más de 1600 clases y 40 temas, como por ejemplo, conversaciones típicas de la oficina, entrevistas, pero también cosas como más cotidianas como películas, cultura y eso. Te deja personalizarlo, crear tu propio plan de estudios. Bueno, aunque soy nativa en inglés, vamos a mirar qué actividades hay. Vamos a mirar a pronunciación. Describing a location. Park. Park. Behind the park. Vale, lo voy a decir mal, a ver si me corrige. Behind the park. Oh, casi correcto. Buah. Y miras, a avanzado me pone literalmente las 6 o así letras que he dicho mal. Y comienza. Miren qué detalle Ella para ser nativa de los Estados Unidos, o sea que
su primer idioma, su lengua materna es el inglés, miren qué bien habla el español e incluso pronuncia casi 100% correctamente la R y la S. Enlace tenéis unos descuentos increíbles, un 40 y un 85% de descuento. Así que aprovecha y usa mi enlace en la descripción. Vale, la quinta diferencia que creo que no es muy conocida es la edad en que puedes empezar a conducir. Aquí me parece que puedes empezar a practicar con 17, porque puedes sacar el carnet con 18, pero igual me equivoco y puedes empezar a practicar con 18. No lo sé. Pero en Estados Unidos tú puedes empezar a practicar con 15, incluso yo creo que con 14 en algunos casos. Que con 14 y 15 años ya en los Estados Unidos te dejan conducir. No me lo puedo creer, pero esos son niños los que van a estar en carretera, señores. Por lo menos en España ocurre como aquí en mi país, en Cuba, que para tú sacar la edad mínima que uno puede tener para poder sacar una licencia de conducir es los 18 años. De 18 para abajo está totalmente prohibido, porque tienes que ser totalmente, tener la mayoría de edad para poder tener este carnet que te permita conducir en la calle, con responsabilidad, por supuesto. ¿Cómo tú vas a mandar a niños en un carro a conducir en los Estados Unidos? Pero tú estás loco o qué. Porque tú puedes sacar el carnet con 16. Sí, yo practiqué con 14 ahora que lo pienso, porque cuando cumples 15 años tú puedes ir y sacar un carnet de practicar, de prácticas. Con ese carnet tú puedes conducir a todos lados con un adulto en el coche. No tiene que ser tu padre, puede ser tu hermano mayor o lo que sea. Bueno, eso sería bastante no recomendable si no has conducido nunca. Con 15 años ya puedes estar en la calle con todos en el coche y practicas todo ese año con 15, porque casi todos sacan el carnet con 16. La mayoría de los niños en Estados Unidos van en coche al instituto, no, sus padres no les llevan, no, ellos van. Teníamos un aparcamiento gigante. Cuando sonó la campana a las 3:30, todos se fueron corriendo a sus coches para ser el primero que sale del aparcamiento porque... No. Mejor no siga diciendo nada porque eso debe haber sido un caos. Aquí los accidentes debían haber llovido siempre. Hay como 2000 estudiantes con sus coches ahí esperando en la cola y... fue un desastre total. Yo solo me choqué una vez en mi tiempo en el instituto. Así que creo que es una cosa menos conocida, que ahí se puede empezar a conducir en la calle, en la carretera, incluso en la autopista con 15 años. No sé si es la mejor idea, pero... Yo realmente me voy a hacer de cuenta de que esta información que ella dio, yo no la escuché. Es cómo funciona el país. Si no tienes coche, no puedes ir a ningún lado. No sé por qué alguien no ha dicho... Y son una superpotencia, fíjense, porque los Estados Unidos se la da de que es la superpotencia más grande en el mundo entero. Y en vez de tener bebés conduciendo por la calle, ponemos una línea de autobuses en el pueblo o en la ciudad. ¿Qué os parece? No. Niños en la calle, mucho mejor. Bebés ahí detrás del steering wheel. Yes. Con TikTok ahí conduciendo. Genial. Vale, otra diferencia que esto descubrí hace muy poco en mi último viaje a Estados Unidos, que es la diferencia en los energy drinks. No sé cómo se dicen aquí. Las bebidas de... las bebidas energéticas. Energía. Mira, las leyes en España y Estados Unidos son muy diferentes. Las leyes aquí están pensadas, algunas, en tu salud, en si eso es buena idea, en calidad de vida, si esto puede causar problemas de salud o de otras cosas, pero en Estados Unidos es ¿cómo podemos ganar más dinero? Efectivamente, ¿cómo podemos ganar más? ¿Cómo podemos vender más? ¿Cómo podemos hacerte que compres más? Entonces, las bebidas energéticas, ahora me acuerdo, en Estados Unidos pueden tener hasta como 350 gramos de cafeína. Bueno, miligramos creo que son. Y eso es aquí impensable. ¿Impensable es una palabra? No pensable. Sin pensable. 350 miligramos de cafeína en una lata. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira. ¿Cuánta
cafeína tiene un café? Pone aquí 40 miligramos de cafeína. 40. ¿Y qué es? 350 divided by 40. Son casi 9 cafés. 9 cafés en una lata. Una bebida. Pero bueno, en Estados Unidos, quien se tome esta bebida energizante no dormirá en 2 o 3 días. 9 cafés, una locura, que se vende esto en el súper como si fuera agua. Hay un pasillo entero de estas bebidas en Estados Unidos, hay cientos de estos en un supermercado. Por Dios. Fíjense las diferencias que existen entre estos dos países. Uno te garantiza que tú tengas una mejor calidad de vida, que tu salud se proteja, cómo vamos a cuidarte esto, cómo vamos a cuidarte aquello, y el otro no le interesa literalmente para nada tu salud. Lo de ello es cómo vender más. Ya eres tú quien decide si te cuidas tu salud o no. Y si no te la cuidas, mucho mejor para él, porque entonces vas a tener que ir a un hospital y soltar más dinero para que ellos te puedan atender y cuidar tu salud. Sabores, sin azúcar, 0 calorías, no sé qué. Sí, super healthy. 9 tazas de café en una... Creo que se llama Bang, que es el como más fuerte. 300 miligramos. Estas bebidas tienen pues 300 hasta pues igual 350 calorías y la recomendación diaria son 400 miligramos. Entonces tú estás tomando en una lata pequeñita casi toda la cafeína que se puede tomar en un día. Pero no sé si es recomendable tampoco tomar los 400 miligramos todos los días. No sé yo. Y la gente que toman estas bebidas son adictas y no solo toman una, toman igual 2, igual 3 al día, porque están tan adictas que necesitan más para sentir el efecto. Entonces, estas bebidas energizantes, viéndolo desde otro punto de vista, es como si fueran unas drogas en los Estados Unidos. Porque me imagino que quienes la consuman son personas que trabajan mucho, que necesitan estar más tiempo despierto y con energía. Entonces, en su subconsciencia dicen, necesitan tomar de esto para seguir despierto. Y entonces se convierte en una adicción. Es como si fuera una droga. Así que eso es una gran diferencia, porque aquí hay muy pocas bebidas energéticas. Para vosotros vais a decir, no, hay un montón de Red Bull, de Monster, de no sé qué, y sí que hay algunos, hay las marcas más famosas, pero no hay un pasillo entero en el súper llenos de estas bebidas. Y por supuesto que deben tener la cafeína, como ella dice aquí, controlada y no tan alta como la que tienen las bebidas energéticas que te venden en los Estados Unidos. Yo fui a Las Vegas en noviembre y estaba tan cansada del jet lag y todo. Y a lo mejor pueden tener la misma cafeína o los mismos niveles de, no sé, de energizante, pero te dicen, solamente en el mes vamos a vender 10 y vamos a controlar las ventas de estos productos para que nadie se pueda hacer adicto. Entonces compré una de estas y tienen 300 miligramos de cafeína y mi hermano me dijo, cuidado con esa bebida que vas a empezar a temblar. Y yo, bueno. Y lo tomé y chicos, esto no es normal que se puede comprar en el súper. Incluso los niños lo pueden comprar. Me parece una locura que tenemos estas bebidas tan fáciles ahí en Estados Unidos. Otra diferencia no tan conocida, pero igual es un poco conocida, es el uso de aceite. En Estados Unidos usamos lo que se llama vegetable oil, que yo creo que al final es aceite de girasol. Tengo que mirar. O aceite vegetal, como tu nombre sería literalmente traducido al español, que es el que se acostumbra a usar aquí en mi país. Creo que lo dije en uno de los videos anteriores, que creo que reaccioné hace como una semana o dos, no recuerdo bien, en el cual hablaba de cómo se hacía, cuál era el proceso de fabricación del aceite de oliva. Y ahí yo explicaba cuáles eran los aceites que se consumían aquí en mi país. Y por si no viste ese video, los aceites que se tienden a consumir en mi país son el de soya, aceite de soya, que eso es como un frijolito, tengo entendido, no sé muy bien cómo es la soya, y el aceite de girasol. Ahora, si eres una persona de la cual tienes unos ingresos altos y te puedes dar el lujo, es que te puedes comprar un aceite de oliva. Pero ya te acabo de decir, si te compras ese aceite de oliva y se lo echas a una ensalada o cocinas con él, es porque eres una persona, como diríamos aquí, muy pudiente.
pero lo llamamos vegetable oil, pero es raro porque también tenemos sunflower oil, que sunflower es girasol. Entonces, no sé si es lo mismo, pero usamos vegetable oil para freír, para cocinar, incluso para los postres siempre ponemos vegetable oil. Y en España siempre se usa aceite de oliva. ¿Oliva o oliva? Es que siempre me equivoco. Oliva. Aceite de oliva o oliva. Pero igual estás pensando es porque no nos gusta o porque no sé qué. No, es porque el aceite de oliva en Estados Unidos es carísimo. Es igualito que aquí en Cuba, que el aceite de oliva es súper caro. Una, porque es de exportación. Y la segunda, porque te quieren sacar un órgano vendiéndote una botella de esto. Igual 3 hasta 5 veces más caro ahí que aquí, y la calidad es muchísimo peor también. Y en mi opinión, como una persona que ha estudiado nutrición también, que es una cosa bastante obvia, esto influye muchísimo la salud del país. Yo creo que el aceite de oliva es oro en líquido oro, es lo mejor para la salud, porque el aceite de oliva y grasas que son más saludables incluso te pueden bajar tus niveles de colesterol malo. LDL es el colesterol malo y HDL es el colesterol bueno, así que cosas como aceite de oliva pueden ayudar a quitar el colesterol malo en tus arterias. Uf, estoy inventando palabras, ¿me entiendes? Pero bueno, para que el colesterol te baje, para consumir este aceite tienes que ser millonario literalmente, porque ningún cubano en estos momentos, señores, se puede dar el lujo de comprarse un aceite de oliva, ni el más pequeño ni el más grande en cuanto a las dimensiones de la botella, porque todos son extremadamente carísimos y te lo venden en la moneda que no te pagan a ti. Por ejemplo, aquí a los cubanos le pagan en moneda nacional, o sea, como lo que para ustedes fue alguna vez el real o la peseta, no me acuerdo ahora, creo que es la peseta, y te lo venden en euro. Entonces, se hace muy tedioso poder comprarlo. Y aparte que es súper carísimo. No, que es bueno. El aceite de oliva yo creo que es una de las grandes razones que la gente vive tantos años. Yo he conocido a un montón de gente que tiene bisabuelos vivos y yo... ¿Cómo? Yo no conozco a nadie que tiene bisabuelos vivos. Es una cosa en la dieta que dices tú, bueno, es solo una cosa, es el aceite, no pasa nada si usas el vegetal o el de oliva porque todos son aceites y todos son malos. No, todos son malos, no. Siempre digo a mis padres y a mi familia, por favor, toma aceite de oliva, ponlo en tu ensalada, el de extra virgin, ¿sabes? En mi familia no comen mucha comida frita, entonces hay que ponerlo en las ensaladas para, ¿sabes?, conseguir esos beneficios. Pero es que en los supers ves el pasillo de los aceites y como 90% del pasillo son litros y litros de vegetable oil y hay una parte pequeñita de aceite de oliva. Y en España es todo lo contrario. El pasillo entero lleno de aceite de oliva y una pequeña porción dedicado a los aceites vegetal como el de girasol o el de soya como consumimos aquí en mi país. Es carísimo. Hay que pensar también en eso, no es solo porque la gente no quiere, es porque es muchísimo más fácil conseguir. Así que di gracias a Dios o a quien sea por nacer en España. Tú puedes comprar pues 1 litro por no sé cuánto, 4 euros, menos, no me acuerdo. Igual con la inflación ha cambiado, pero sigue siendo muy barato en comparación. A mí me encanta. La inflación y creo que una sequía que ha hecho que no rindan tanto las aceitunas para este proceso de fabricación del aceite de oliva. O eso es lo que he escuchado y me han comentado ustedes. Ir a donde lo hacen y ver cómo lo hacen, conocer las granjas. Así que si tú haces eso, pues escríbeme y voy a visitar a tu granja o lo que sea porque eso me interesa muchísimo. Vale chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo y son cosas de verdad no tan conocidas porque sé que hay un montón de vídeos que dicen lo mismo siempre y estoy intentando sacar las cosas que nadie ha dicho porque son las cosas más interesantes, ¿no? Vale, pues no te olvides a suscribirte a mi canal, dale un buen like y sígueme en Insta y TikTok porque subo muchas cosas ahí también. Y con este calor voy a acabar el vídeo con un buen refresco. Espera. Mira este color, míralo. Qué
ella realmente lo que quiso hacer es hacerte merendar y a mí mortificarme. Tú merendar porque a lo mejor tienes Fanta en tu refrigerador y a mí mortificarme porque esta bebida yo no la tengo aquí en mi casa. Ni siquiera la comercializan en los supermercados ni en las tiendas. Ay, no es fácil. A ver, mira, mira, mira. Wow, porque para colmo es gaseoso. Yo pensé que no tenía gas. Wow, parece zumo de naranja, de verdad. No te lo recomiendo, es un refresco, pero está bastante rico. ¡Salud! Bueno, la verdad es que reaccionar a este video me ha gustado muchísimo porque han presentado 10 diferencias, o bueno, eso creo yo, realmente no las conté, que son menos conocidas que existen entre España y los Estados Unidos. Yo nunca me hubiese imaginado, vamos a empezar por aquí, de que en los Estados Unidos con 16 años de edad, o sea, un niño todavía, ya uno pudiera conducir en las autopistas, en las carreteras y en los colegios, siempre con un adulto al lado, pero ¿dónde se ha visto eso? Eso yo lo veo como una completa locura. La licencia de conducir con adultos, sin adultos, tendría que ser a los 18 años de edad, cuando uno alcanza la mayoría de edad. Esto no entiendo por qué pasa así. En España sí es como debería ser, a los 18 años de edad. Pero fíjense qué locura. Entonces, en España, los niños hasta los 21 años de edad no pueden consumir bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cómo tú entiendes a los Estados Unidos? Y entonces critican a España porque entonces ya a los 18 años de edad, cuando ya eres adulto realmente, puedes consumir bebidas alcohólicas. Dime algo de eso. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención y me sorprendió es como los estadounidenses se toman la temperatura cuando tienen fiebre, catarro, qué sé yo, cualquier cosa. Ellos se ponen el termómetro debajo de la lengua, señores. Yo pensé que eso era un uso obsoleto o poco usado, porque lo normal, a lo que yo he estado siempre acostumbrado a ver, es que te lo ponen debajo del brazo. Aunque siempre he escuchado que la temperatura también se toma en la boca y introduciéndotelo, creo que por el ano o algo así. Lo que, si es por el ano, creo que hay que restarle un grado, qué sé yo. Pero bueno, otra cosa también de las diferencias que existen entre España y los Estados Unidos, que ella no lo mencionó, y yo sí lo dije, es cómo se mide la temperatura. Tengo entendido que en España se mide en grados Celsius y en los Estados Unidos se mide en grados Fahrenheit. Totalmente diferente al mundo. Igual que cuando estás en las carreteras, creo que en España es por kilómetros. O sea, faltan 50 kilómetros para llegar, faltan 80 kilómetros para llegar, si mal no me equivoco, y en los Estados Unidos se usa la milla. No, faltan 50 millas, no, faltan 60 millas para llegar a tu destino. Otras de las diferencias que hay es en el transporte, porque en los Estados Unidos, aquí ella tampoco lo mencionó, son cosas que siempre se le van y uno como más o menos tiene ese conocimiento lo va diciendo. Es que en los Estados Unidos, mejor dicho, cuando tú le echas combustible al carro, la unidad de medida es los galones. No, le eché 5 galones a mi carro, le eché 1 galón a mi carro. Y en España es por litros. No, le eché 5 litros a mi carro, le eché 10 litros a mi carro de gasolina. Fíjense cuántas diferencias existen entre estos dos países que a ella se le ha olvidado mencionar y que la mayoría de las personas me atrevería a decir que tampoco las conoce. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención también fue las bebidas energéticas. Yo nunca me imaginé que una botellita de esta, una latica, como decimos aquí, de estas bebidas energéticas, tuviese tantas cafeínas. Tienen más cafeína que hasta una propia taza de café que uno consuma. Dime algo de eso. Eso es súper dañino para la salud a corto y a largo plazo, señores, porque al final es como dice ella, se termina convirtiendo en una droga, señores. Y todo en exceso es malo. Y por supuesto lo otro es la diferencia que existen con los aceites, que en España, al ser creo que el mayor productor de aceite de oliva en todo el mundo, el aceite típico y el que van a consumir todos los españoles es este aceite. Y sin embargo, como en otros países, mejor dicho, en otros países, este aceite es como el más premium, como sucede aquí en mi país. Pues no lo vas a poder consumir porque
va a costar muchísimo. Y lo mismo pasa en los Estados Unidos, porque ella lo mencionó, porque aquí se tiende a consumir el aceite vegetal, o sea, o el de girasol o el de soya, que es el que normalmente se consume aquí en Cuba. No sé a ti qué te pareció este video, si conoces alguna otra diferencia que no se han mencionado y no están en las que se han repetido 50,000 veces en los videos de YouTube. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Recuerda que si no lo haces así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido estas diferencias que han mencionado aquí y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Piensa que lo que estás haciendo es un acto de caridad, señores. Y además estas 4 simples acciones son completamente gratis. Aprovecha ahora porque puede ser que mañana ya cueste hacerlas y entonces ahí vas a estar diciendo, concho David, mejor dicho, no pude hacerte eso porque ahora me está costando, debí haberlo hecho cuando era gratis. Bueno, después no digas que no se lo dije. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.